Nos encontramos con Valeria Coniglio, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia, para dialogar de varios temas, pero fundamentalmente focalizados en el problema educativo, las actuaciones que han realizado desde la oficina y particularmente con este inicio de ciclo escolar del año 2021 en el marco de la pandemia. Valeria, bienvenida a este espacio, muchas gracias por su participación. No, gracias a ustedes, a vos, Raúl, por convocarnos. ¿Cuáles, si tuviéramos que hacer una breve síntesis hasta este momento de aquellas actuaciones de la Oficina de Derechos y Garantías en relación al problema educativo en Comodoro Rivadavia, cuáles serían las acciones principales? Bueno, como ustedes saben, esta oficina inició un reclamo que se dio forma luego de haber agotado las instancias administrativas por la falta de respuesta ante el no inicio de clases, un amparo. Todos saben que tuvo un dictamen favorable, una sentencia favorable en primera instancia, tuvo una sentencia favorable en segunda instancia. Me refiero a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Y hoy, al día de hoy, hace pocos días se hizo efectiva la sentencia. Al día de hoy, el Estado tiene que garantizar el inicio de clases. Como un contexto un poco más amplio, en el día de ayer, el ministro de Educación, Nicolás Trota, tuvo una reunión con los ministros de Educación y claramente señaló la necesidad de la presencialidad, supeditado a criterio epidemiológico, pero con la presencialidad. Ahora, ¿qué Valeria, pasa disculpe, con nosotros? ¿Qué pasa así? antes de seguir avanzando, recordemos brevemente esa sentencia que ha sido ratificada por la Cámara de Apelaciones. ¿Qué es lo que establecía Bueno, puntualmente? básicamente en la sentencia, la primera, que se utilicen toda la normativa, digamos, toda la herramienta de normas existentes para garantizar el inicio de clases del ciclo 2021. Y básicamente, si quieren se los puedo leer, pero decía que en el término de los 30 días en que quede firme la sentencia, cosa que acaba de ocurrir, que se presente un plan donde se especifique, digamos, de qué manera se va a garantizar el inicio de clases con todos los recursos y qué recursos van a poner a disposición para dar, para que sea eficaz el inicio de clases. Y esta presentación que habían hecho ustedes tenía que ver con garantizar la actividad escolar tanto ya fuera por los problemas de la pandemia como por los problemas gremiales que traíamos con anterioridad, digamos, en la provincia y en la ciudad. A ver, nosotros nos situamos en el año 2019. Claramente, o sea, no podemos obviar esto que usted plantea. Es una provincia que este es el cuarto año, tuvo 3 ciclos lectivos impactados, donde los chicos han han tenido un irregular acceso a la educación. En 2019, cuando iniciamos el reclamo, lo que se plantea es que digamos, a ver, quiero vincularlo con lo que se pide, digamos que hay una estructura básica que es que las condiciones edilicias y aquello que condiciona el recurso humano, que serían los sueldos de docentes, pero nosotros hablamos del recurso humano, que son los docentes, y las condiciones edilicias, esa fue nuestra estructura, son las condiciones que de no cumplirse imposibilitan el acceso a la educación. En concreto, y fuimos teniendo desde audiencias, antes de llegar a estas sentencias, hemos tenido audiencias donde nunca se presentó educación, solamente se presentaba infraestructura, le presentaban informes, pero estos informes iban por debajo de lo que, digamos, de la cantidad de escuelas, la dimensión. Lo que tenemos acá tener en claro es que hay una cantidad de escuelas y el avance, no tenemos la última presentación del plan, pero el avance de obras no ha sido acorde a los tiempos y a las necesidades de escolarización de los chicos. Y esto, como usted bien planteó en el contexto, esto viene de hace mucho tiempo. Nosotros arrancamos con esta exigencia judicial a partir del 2019.
En 2020, la primera sentencia es el 15 de diciembre del 2020, donde se ordena que presenten un plan, que digan cómo se va a pagar y el plan de obras, el nivel de avances. En la segunda instancia, se ratifica esta primera instancia. Hoy entonces ya está firme ese fallo y ahora ya, desde que quedó firme, la provincia tiene 30 días para dar cumplimiento, es decir, garantizar las condiciones para que las escuelas puedan funcionar, ¿correcto? En realidad ya venció, esos 30 días ya pasaron. Hoy, ya pasaron. Hoy, el Estado debe garantizar el inicio de clases. Ya está. O sea, nosotros estamos hay una siguiente instancia judicial que estamos en condiciones de iniciar para que se ejecute el fallo de esa sentencia. Porque ya pasó ese plazo y no han presentado todavía nada. En concreto, Figueroa, acá de lo que se trata, digamos, si bien esta oficina, porque trabaja desde el derecho, desde la vulneración de un derecho, porque acá lo que se probó es que hay vulneración del derecho a la educación. Acá se ha generado un antecedente, es un fallo que ha generado un antecedente donde la perspectiva de infancia está por encima de cualquier otro criterio. O sea, se obliga al Estado a cumplir, pero desde una perspectiva de infancia, de derechos del niño. Esto es un antecedente a nivel país. O sea, lo que nosotros pedimos es que, como se trata de una corresponsabilidad, porque hablamos desde la perspectiva de derechos humanos de los niños, hay una corresponsabilidad en esto del sistema de protección integral, conformado por leyes, instituciones, familias, Estado y organizaciones de la sociedad civil, que haya involucramiento de cada uno de estos actores y que hagan uso de esta herramienta que se ha logrado. Que es realmente un fallo, por ahí la palabra ejemplar es muy fuerte, pero básicamente no ha ocurrido en otros lugares, que desde la perspectiva de niñez, de infancia, se le exija al Estado que cumpla. Esto está en todas las leyes, el Estado debe garantizar la educación. Acá se probó. Y en esa corresponsabilidad está el Estado Nacional también, ¿no? De acuerdo con la Ley de Financiamiento Educativo, que tiene que asistir también con recursos económicos si la provincia no está en condiciones de garantizarlos, digamos. Es exactamente como usted lo dice, Figueroa. A ver, cuando no está en esa ley, lo que dicen en términos muy simples es que cuando no se pueden garantizar el pago de sueldos, el Estado Nacional es el garante. Por eso cuando usted ve el fallo salió el 24 de febrero, el 25 vino el ministro Trota. Si usted mira el discurso del ministro Trota, parte de su discurso estaba muy situado y dijo, vengo a garantizar el derecho a la educación. Y se firma un acuerdo, que no hemos visto. La verdad que no lo hemos visto. En ese acuerdo, se supone que a partir de ese acuerdo, además de los 100 millones que trajo y reducir esa deuda, se supone que a partir de eso se garantizaba el inicio del ciclo lectivo 2021. Estamos esperando los informes. La presencialidad hoy, digamos, no está garantizada. Eso nos lleva a clarificar el otro punto, ¿no? En función, ustedes vienen haciendo un relevamiento, están esperando todavía informes, pero por la información que manejan hasta aquí, ¿qué es lo que han podido relevar concretamente en Comodoro Rivadavia en cuanto al inicio de clases presenciales? A ver, primero empezaban ahora esta semana. Esto es muy reciente. Secundaria empezaba esta semana. En el secundario. En el secundario. Estos son los datos que estamos esperando, pero tenemos, informalmente, digamos que viene muy rezagado el inicio a nivel presencial. Y en el día de ayer, como les decía antes, el ministro Trota, donde se reunió con todos los ministros de educación, claramente la línea nacional es la presencialidad supeditada a criterio epidemiológico. A ver, esta oficina ha tenido conversatorios con adolescentes. O sea, los niños, y sobre todo con los adolescentes y los niños necesitan la presencialidad. Acá lo que lo hemos dicho muchas veces, digamos, y además están los fallos, pero debe priorizarse la educación. Sin duda la educación, el no acceso a la educación genera desigualdad. Se amplía el acceso a la igualdad de oportunidades. Y sin duda, si no hay igualdad de oportunidades, por supuesto que en el tiempo va a aumentar la pobreza. Usted publicó un informe de pobreza. Hablar de educación es cuestionarlo. Si no me quiero adelantar. Ahora vamos a ir a ese punto también, pero no me quiero ir. En función del relevamiento, usted me comentaba en la conversación previa que
Hasta aquí han detectado solamente 8 escuelas primarias que están funcionando con clases presenciales. Con clases presenciales. Igual tengo algunas preguntas. Tengo una pregunta, digamos, que nos hacemos y por supuesto la haremos formalmente y por las vías que correspondan y a los organismos que correspondan. Pero ya que usted nos ofrece este espacio, uno no puede dejar de mencionar que el año pasado un 30% no accedió de nivel secundario no accedió a la virtualidad. Entonces, estamos hablando de un país como Argentina que habla de la educación libre, abierta, gratuita, y hay un 30% que no accedió. La pregunta es, con lo acontecido durante el año pasado, ¿qué se está pensando este año? Si usted entra al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, es interesante ver que tienen programas de conectividad para fortalecer, y en este contexto. La verdad que yo entré y lo único que vi es una propuesta que se está haciendo con Esquel, Control. ¿Qué pasa en Comodoro? ¿Qué se está pensando para la conectividad? Porque claramente no va a haber presencialidad al 100%. Primero hay que buscar en la medida de lo posible, siempre supeditado a criterio epidemiológico, la presencialidad. Los chicos, los niños, niñas y adolescentes necesitan, pero no es solo una cuestión de contenido, esto ya se ha dicho en otros espacios. ¿Sí? Bien. Es una cuestión... Valeria, entonces, hasta aquí, por la información que manejan en nivel primario, solamente 8 establecimientos con clases presenciales, pero todavía falta relevar el resto de la información, por ejemplo, para saber si el resto de las escuelas primarias está funcionando con alguna forma de virtualidad. Claro, porque sabemos que son muy pocas, por eso datos no le puedo dar precisos, sabemos que son muy pocas las que tienen presencialidad, la mayoría no, y tenemos que poder entender, a ver cuál es la causa, habiendo una sentencia, ¿sí? O sea, hoy el Estado está incumpliendo, continúa incumpliendo. Ahora, Claro. queremos saber por qué no se están iniciando. Hubo un acuerdo firmado, firmaron los gremios, ¿qué pasó con ese acuerdo que se firmó? ¿Sí? Y por supuesto queremos saber qué ha preparado el Estado, no solo para, sabiendo que previamente, con un antecedente de un 30% que no accedió, y sabiendo que se viene una segunda ola, y que va a haber que convivir con suerte con una bimodalidad, presencial y virtual. Pero llegado el caso, digamos, ¿cómo se preparan para garantizar la educación con la virtualidad, sobre todo aquellos que no acceden? Kilómetro, a ver, fracción 14, hay lugares concretos en Comodoro que no acceden a Internet. Y todos sabemos que los padres no somos docentes, sabemos que se requiere una presencia del docente. Sabemos que la socialización es fundamental, que se ve afectado lo emocional en los niños, que el aprendizaje también sucede en un marco de sociabilidad. Entonces, también sabemos que la escuela es un factor protector para vulneraciones de derechos, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de, no podemos seguir otro año más, con un contexto de 4 años, este sería el cuarto, de ciclos irregulares, un segundo de pandemia. ¿Qué aprendimos en este tiempo? ¿Dónde está la priorización del derecho a la educación? Y ahí viene también a conjugarse este otro factor que usted mencionaba, que está todo muy vinculado, que tiene que ver con la situación de pobreza. Bueno, se han conocido los datos a nivel nacional, 42% de la población. La situación en Comodoro Rivadavia, con 75.000 personas por debajo de la línea de pobreza, 12.000 por debajo o en situación de indigencia, por dicho. Todo esto nos lleva justamente a plantear parte de lo que usted estaba preguntando también, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que no tienen ese acceso a la conectividad y con organismos del Estado? El caso del ENACOM que usted estaba mencionando, que si bien anuncia planes a nivel nacional, no se ven todavía en la práctica, en lo concreto, aquí en la ciudad. Ahí hay otra brecha que se abre también en relación a chicos que no tienen directamente ningún tipo de acceso ni de conectividad, digamos, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos o lo que esperamos es que los distintos actores que son corresponsables en un sistema de protección de derechos intervengan para que se garantice este derecho, digamos, desde los diferentes niveles. La pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué articulación se ha generado entre el nivel de política de NACOM nacional con lo local, con lo provincial y con lo municipal? Digamos, ¿qué requieren para facilitar el acceso? Por lo pronto pensemos en las zonas que realmente tienen problemas.
y priorizar a aquellos que no han accedido a la educación. Y mientras tanto, ¿cómo van a garantizar, mientras no tengan ese acceso, esa conectividad, cómo van a acceder? Porque no accedieron el año pasado. Entonces, son preguntas que uno se hace, y con estos datos, además de pobreza, uno sabe, digamos, para terminar con la desigualdad hay que garantizar la igualdad de oportunidades. La escuela pública es un factor que tiene que ver con reducir la desigualdad. Cuando uno mide la pobreza, uno la puede medir por ingresos, pero también la pobreza multidimensional, que está ligada a una concepción de derechos, los derechos sociales, políticos, económicos, lo que también está ligado, podríamos hablar de, lo más conocido es necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que es la pobreza estructural. Usted tiene pobreza por línea de pobreza, que tiene que ver ligado a los ingresos, y la pobreza estructural, que hoy es preferible, digamos, ligarla, porque aparte tiene raíz constitucional, a los derechos políticos, sociales y económicos. Esto, Ustedes, desde la oficina, Valeria. uno de los indicadores es la educación. Bien. Para ir concluyendo, desde la Oficina de Derechos y Garantías, ¿qué reflejos concretos pueden mencionar a partir de actuaciones que han tenido que hacer, además de esta general por el tema educativo, en relación a este problema de la pobreza, donde otro dato que nos golpea fuertemente es que estamos ya en un 58% de la población pobre, que son chicos de entre 0 y 14 años, ¿no? Estamos llegando casi al 60% de los chicos del país en situación de pobreza. Pero digo, en el trabajo cotidiano de ustedes, ¿qué tipo de reflejos tienen en cuanto a vulneraciones precisamente de derechos por esta situación socioeconómica? Bueno, la necesidad de acceso a la seguridad social, ¿sí? A las distintas líneas que tienen, por ejemplo, ANSES, asignación universal a la UH por hijo, asignaciones familiares, por embarazo, prenatal, digamos, todas estas cuestiones se presentan y son derechos que tienen que ser garantizados más aún en este contexto de pobreza. El acceso a la salud, sobre todo niños con discapacidad y demás, que se hacen, digamos, realmente aprovechar las herramientas que se tienen y que la educación es parte, digamos, de esto, en el sentido de que la gente tiene que saber sus derechos. Digamos, si no tenemos educación, ¿cómo va a reclamar? ¿Cómo va que tiene esos derechos? En un momento de pobreza, el derecho es parte, digamos, de ese sostenimiento. Y para reclamarlo hay que conocerlo, hay que estar informado. Sí, eso es muy importante. Otros problemas que tenemos es, bueno, el acceso al cumplimiento de las obras sociales, alimentos. Por ejemplo, alimentos es fundamental. Digamos, si bien esta oficina no trabaja desde la atención, digamos, directa, pero muchas veces golpean la puerta y direccionamos. Entonces, si bien nosotros no respondemos, direccionamos a donde tiene que ir. O bien mujeres que están separadas o que están con hijos y necesitan alimentos de parte del padre. Entonces, bueno, no es tampoco la oficina, es la defensa pública. En esto asesoramos. Son demandas que ingresan acá. Simplemente digamos. Sabemos que han aumentado algunos índices de violencia. Nosotros estamos trabajando esto por el abuso sexual infantil, concretamente. Ya son varios encuentros que tenemos con distintos organismos en forma conjunta para abordar el proceso, para agilizar, optimizar la respuesta, tanto de aquellos organismos que intervienen en la familia como en la cuestión judicial o penal. Entonces, estamos trabajando en esto. Estamos trabajando también junto con distintos organismos de la provincia en la reglamentación de la ley de abogado del niño para que los niños accedan. Son todas herramientas y que uno trata, digamos, desde el lugar del derecho de poder fortalecer o mejorar prácticas que tiendan a reducir al menos esta situación. Queda claro. No sé si quiere que dejemos alguna vía de contacto para la gente que esté mirando y necesite algún tipo de asesoramiento o consultar, digamos, en la Oficina de Derechos y Garantías. Sí, Raúl. El teléfono de la oficina donde pueden escribir y es el 154 08 73 30.
Perfecto, lo vamos Nos a mandan un estar. mensaje, nos describen la situación y nosotros o bien contestamos o ya, el mensaje o llamamos y le asignamos, consignamos un turno en el caso de ser necesario. Bien, vamos a seguir conversando en todo este año y quedamos muy atentos también a las respuestas que van a seguir recibiendo seguramente y seguirán reclamando ustedes desde el sistema educativo fundamentalmente. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias Raúl, a ustedes. Hasta luego. Hemos conversado con Valeria Coniglio, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia. Hasta un próximo encuentro para ADN Sur TV. Muchas gracias.